¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras del 17 de abril de 2023. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Esos programas que ya se han firmado con China van a cambiar muchas cosas. Son más de 12,000 viviendas las que se van a construir con el financiamiento de China. Y además en todo el país. Más de 12,000, es que es muchísimo, ¿no? Claro, no, el problema estructural que tiene Nicaragua de vivienda es de una enorme dimensión, pero vamos avanzando. Y además van a colaborar con la energía eléctrica, rehabilitando plantas y también financiando para crear nuevas plantas de energía con fuentes no que no provienen del petróleo, o sea, básicamente, pero van a hacer muchas cosas más. Fue muy importante esa reunión entre el presidente Ortega y la nutrida delegación china encabezada por el director general de la Agencia de Cooperación de China, ¿verdad? Fue muy importante por el tono con el cual se desarrolló esa reunión. El lenguaje corporal de todos ellos, o sea, distendido e interesados. Además, el presidente les explicó pormenorizadamente lo que pasó con el golpe gringo y eclesiástico que sufrimos hace 5 años. De verdad, deberíamos subrayar el carácter eclesiástico de ese golpe. Porque el Vaticano jugó un papel fundamental en la intentona golpista de hace 5 años. Que por cierto, ya la Asamblea Nacional decretó el 19 de abril como Día Nacional de la Paz y convoca la celebración de la paz a lo largo de todo el mes de abril, a partir de ahora, todos los años. Y fue ayer domingo, una sesión especial de los diputados. Pero hoy nos vamos a dedicar a recordar a nuestros caídos y les vamos a contar de casos que son o poco conocidos o no conocidos, héroes que han permanecido en el anonimato, que solo sus familias y algunos amigos lo recuerdan, y vamos a tratar de rescatarlos para que también hagamos honor a sus nombres y a su sacrificio. Recordemos que la historia forma parte de nosotros mismos, de nuestra identidad. Y hace falta que no olvidemos a los que sacrificaron su vida porque Nicaragua gozara de libertad, de progreso, de democracia. Y quiero empezar con esta masacre que yo al menos no la conocía, me declaro ignorante. Y queremos agradecer al compañero Juan Arauz y a su hijo que nos suministraron la piedra, pues, la base de lo que vamos a leer, y encontramos otros detalles.
También yo quiero agradecer especialmente al compañero Denis Alonso del barrio del Calvario de Estelí. Denis ha hecho un esfuerzo inconmensurable por rescatar a los héroes y mártires de Estelí, buscando sus fotografías, publicando sus fotografías, por muy deterioradas que estén, y recordando básicamente las circunstancias en que cada uno de ellos cayó. Tiene una colección enorme. Qué trabajo, ¿no? Paciente, concienzudo, dedicado. Yo le agradezco a Denis Alonso porque gracias a él yo he conocido muchas cosas que no las sabía, pues. Entonces, tomando los datos proporcionados por Juan, por el secretario político también del barrio 14 de abril, de ahí de Estelí, donde está la facultad de Estelí, la facultad de la UNAM. Son 16 compañeros asesinados. 16. Denis menciona al menos otro caso más que murió o en ese evento o en la inmediación, 2 compañeros más. Pero bueno, tenemos una lista oficial de 16 muchachos y un compañero ya mayor que era el jefe de esa escuadra. ¿Cómo ocurre esta? Se le conoce como la masacre del Panteoncito, en el noroeste de Estelí. ¿Qué ocurrió? Se desata la insurrección de abril, que fue un movimiento espontáneo, después reforzado por la fuerza guerrillera del Zorro, que queda entrampado por la enorme cantidad de guardias que había en Estelí. Habían alrededor de 2.000 guardias con armas pesadas, tanquetas, etc. Y aún así logran, el grueso de los guerrilleros logran salir de la ciudad y se repliegan a distintas zonas en la vecindad, en las zonas montañosas, en el campo, alrededor de la ciudad, sobre todo hacia el oeste, ¿no? Hacia las zonas colindantes con el departamento de León, ¿no? Sobre todo, pero no únicamente, también hacia Condega. Y el Zorro ordena el repliegue el día 14 de abril de 1979 y manda distintos correos a las fuerzas que están agrupadas en torno a la ciudad para que se replieguen. Pero en muchos casos los correos no llegan a tiempo y son asesinados por la guardia, los intercepta y los asesina. Eso fue lo que ocurrió con las fuerzas que estaban en un lugar que en aquel momento se le conocía como La Bolsa, creo, ¿verdad? Y o sea, cuando iba al correo lo interceptan y lo asesinan. Y quedan aislados y además rodeados por la guardia. Se le conoce, repito, como la masacre del Panteoncito, el Panteoncito del Carmen, que está ubicado ahora en el barrio Nueva Amenazada. En aquella época, esa zona era despoblada. Hoy es parte de la ciudad de Estelí, que ha crecido muchísimo en 40 años. Vamos a escuchar, para no leérselos, es mejor escuchar de viva voz del compañero Juan Arauz qué fue lo que ocurrió el 14 de abril de 1979. El suceso ocurre el 14 de abril, ya que esta escuadra era comandada por el abuelo y entonces ellos quedaron en la parte oeste de la ciudad de Estelí. Se dice que en la noche, por la tarde, se le envía un correo, pero como todo, esa es una área despoblada en ese momento. El barrio donde estaban ellos se llamaba Lomas del Lago, donde se encuentra la Universidad de Estelí.
la FARC en Estelí. Y entonces ellos quedan sin comunicación porque se dice que el correo que enviaron fue emboscado y lo mataron, pues, porque todo eso estaba minado de guardias. El primer nombre que aparece allí, que es don Emeterio, a ese señor era un señor ya de avanzada edad. Ese era el que comandaba esa escuadra. Se nos contó a nosotros que estábamos en el centro de la ciudad, de que en ese momento, en esa tarde, habían entrado los del Condeca, que fue masacre la que hubo en esos lados, hubieron varios caídos. Pero esta escuadra compuesta por esos compañeros, quedaron solos, aislados, pues, porque no les llegó el contacto. Entonces ellos se quisieron replegar, pero ya la guardia los tenía ubicados. Y los masacra en un lugar que se le llamaba La Porra, que era un campo donde sembraban tabaco hace mucho tiempo. Ahora se le conoce como el Panteoncito. Esto está ubicado al oeste de la ciudad de Estelí, que ahora es una área poblada, pues, y allí se puede ver la foto de el cementerio, pues, que el compañero coordinador del barrio, don Antonio Dávila, es el que me proporciona la lista de estos compañeros. Yo conocí a algunos, pues, a 3 creo, y entonces él dice que a esas horas de la mañana la guardia sacó a toda la gente de las casas, que las dejaran con las puertas abiertas, y los llevaron hasta el centro de la universidad, donde allí encerraron a todos los pobladores. Y después ellos miraban las columnas de humo. Cuando se dieron cuenta era que estaban quemando los cuerpos de estos compañeros, que los hicieron pedazos y los quemaron, pues. Y entonces después los familiares reconocieron a sus deudos, por fajas, por cosas que ellos conocían que andaban en ese momento. También cuenta don Antonio Dávila que él supo que como 3 o 4 compañeros lograron escapar de esa masacre. Mencionó algunos nombres, pero no se sabe de ellos. Nosotros salimos de la ciudad, pues, y nos fuimos, pues, en la retirada. Después del triunfo de la revolución, ese barrio se llama 14 de abril, donde está ubicada la FARC en Estelí. Muchas gracias al compañero Juan Arauz y al compañero Antonio Dávila por suministrarnos la lista de los asesinados por la Guardia Somocista el 14 de abril de 1979. Voy a leer sus nombres. El jefe de esa escuadra era el compañero Emeterio Rodríguez Pérez, a quien le decían el abuelo porque era un compañero probablemente mayor de 40 años, pues. Lo que pasa es que en aquellos tiempos a los mayores de 40 se les veía como viejos. Ahora no es así, pues, pero bueno. Emeterio Rodríguez Pérez, Juan Ramón Pérez, que creo era su hijo, Marta Leonor Torres Lagos, Rosa Argentina Rodríguez, Juan Ramón Camacho, Fernando Gutiérrez Molina, José Antonio Torres Flores, Ulises Blandón Torres, Leonidas Gutiérrez Flores, Zacarías Olivas, que era el vaquiano, porque es el que conocía mejor la zona, Janet Suazo Cruz, Orlando Pérez Amador, Domingo Irías Peralta, Gustavo Olivas Rodríguez, Ramiro Arce, también conocido como Ramiro Guanerges Arcia, Ramón Rodríguez. Esos son los 16 compañeros cuya lista nos suministra el compañero Antonio Dávila a través de Juan Arauz. Denis Alonso cita que cerca cayeron Noel Gámez Rodríguez y Roberto López Guzmán, y que sobrevivieron, dice Denis Alonso, los compañeros Roberto Delgadillo Blandón, quien cae después
en 1983 en la defensa de la revolución. Y también sobrevivieron Enrique Briones Peralta y José Ángel Laguna. Por cierto, la mamá de Roberto Delgadillo también falleció en septiembre del año pasado. Y también murió el 19 de mayo de 2021 la compañera Maura Lago, ya tenía 86 años, era la mamá de Marta Leonor Torres Lagos y fue coordinadora de las madres de héroes y mártires en Estelí entre 1981 y 1990. Ella se esforzó muchísimo y logró que se hiciera la galería de héroes y mártires de Estelí. Y no había año que ella no fuera al cementerio, al Panteoncito del Carmen, a colocar las flores sobre la tumba de su hija, asesinada el 14 de abril de 1979. Un compañero que ahí cae es Orlando Pérez Amador. Su hermana, la compañera Miriam Pérez Amador, Miriam Libertad conocida, escribió lo siguiente. Era el atardecer del 14 de abril de 1979. La ciudad de Estelí estaba sitiada por la guardia en los 4 puntos cardinales. El grueso de las columnas guerrilleras que mantuvieron la lucha insurreccional durante los días de abril ya se había retirado por un lugar inesperado por la parte este de la ciudad. Me detengo ahí. El Zorro cuenta en su libro que él decide irse por ahí, que era la zona donde estaba más fuerte la guardia, el cuartel y demás, porque cuando se habían retirado por la parte oeste, y como se habían retirado por ahí la primera vez en septiembre, entonces ya la guardia tenía visto el lugar y tenían lista la aviación y demás para atajarlo. Por eso es que masacran a estos 14 compañeros, porque la guardia piensa que por ahí van a salir y él salió por el lado opuesto. Es una maniobra que dejó desarmados a los guardias porque estaban súper bien armados, pero le tuvieron miedo al Zorro y a las fuerzas guerrilleras del pueblo y prefirieron no entablar combate. Sigue el relato de Miriam Pérez Amador. Una escuadra de guerrilleros de esas columnas que estaban combatiendo junto a otros jóvenes insurrectos ubicados en el barrio El Rosario no recibió el correo donde el Zorro les orientaba la retirada, pues el compa que llevaba el mensaje fue asesinado. Se quedaron solos, sin contacto y frente a las tropas enemigas sedientas de sangre. A las 5 de la tarde, mi madre escuchó el fuerte tiroteo en la parte oeste de Estelí, hoy llamado Panteoncito del Carmen, y ella presintió la muerte de Orlando. La noticia la recibí en la montaña, y con ese fenómeno de anestesia ante el dolor que me ocurrió en la guerrilla, solo sentí rabia. Los huesecitos de Orlando se fusionaron con el de otros 17 jóvenes abatidos por la ametralladora 50. El régimen somocista jamás permitió que dieran cristiana sepultura a sus cuerpos profanados, y las aves de rapiña y los perros callejeros se alimentaron de sus cuerpos inertes. Luego sus restos fueron incinerados por la guardia. Resumo este espanto, pues. Está la escuadra en la zona oeste de Estelí. Han estado combatiendo en el Rosario y no saben la decisión que ha tomado el mando de la insurrección encabezado por el Zorro, Francisco Rivera Quintero, porque el correo que le llevaba el mensaje es asesinado por la guardia, interceptado y asesinado por la guardia. Entonces quedan aislados y además rodeados por la guardia, que estaba esperando que por ahí saliera el Zorro con el grueso de los guerrilleros. Entonces no es que entablan combate, los rodean y los asesinan. Y luego despedazan sus cuerpos. Y luego los cuerpos despedazados los incineran, les prenden fuego. Y a los restos que después se van, y los restos que ahí quedan son devorados por los perros y las aves de rapiña. Entre tanto, habían sacado a toda la gente que
que en casas dispersas vivía en las zonas y la habían llevado al local de la FAREN, de la Facultad de la UNAM, ahí en Estelí. Eso fue lo que ocurrió. Algo espantoso. Hubo un acto el 14 de abril allí en el Panteoncito y queremos saludar a todos los compañeros, a los combatientes históricos, a la familia de todos los masacrados, a los sandinistas de la ciudad de Estelí. Honor y gloria a los héroes y mártires. Al frente de esa insurrección recordemos que estaba el Zorro, estaba Froilán, que cae precisamente el 13 de abril, un día antes del repliegue. Cae Juan Alberto Blandón Froilán, un chavalo, pero que ya tenía experiencia guerrillera. Era un cuadro militar muy aguerrido, de recio carácter. Y fue uno de los fundadores del Frente Norte en el 77, pero era chavalo. Recordemos además que yo cometí el error de no mencionar los otros compañeros asesinados junto con el doctor Alejandro Dávila Bolaño, que son la compañera Cleotilde Moreno, que era una enfermera que trabajaba ahí en el hospital de Estelí, en el viejo hospital, y el doctor Eduardo Selva. Tengo el relato de una de sus hijas. Ella cuenta que lo llegaron a sacar de la casa y se lo llevaron al hospital y ahí es donde lo matan, es lo que cuenta ella. Otra versión es que él estaba dentro del hospital operando a distintos heridos junto con el doctor Dávila Bolaño y la enfermera Clotilde Moreno, y de ahí son sacados y asesinados. Pero recordemos que además de esto, allí en el hospital se habían refugiado mucha gente, heridos, familiares de los heridos, familiares de caídos que esperaban los cuerpos, y la guardia mató a un montón de muchachos, se los sacaba de ahí y los iba a matar. Después les vamos a leer algunos nombres de los muchachos que fueron asesinados por la guardia, extraídos del hospital de Estelí. El doctor Dávila Bolaño, el doctor Eduardo Selva y la enfermera Clotilde Moreno fueron asesinados por la EBI. La EBI era la que encabezaba la matanza en Estelí en abril de 1979. Entonces cuenta el Zorro que cuando él da la orden de salir, colocan en el centro a los heridos, a los enfermos y a los ancianos, y en la vanguardia, en la retaguardia van los guerrilleros. Pues salieron de ahí 1.200 guerrilleros, pero además se fue un montón de gente, y el Zorro cuenta que la gente incluso se quería llevar todas sus cosas. La pobre gente, te imaginas qué horrible, porque lo poco que habían logrado tener en la vida sabían que lo iban a perder, y el Zorro dice: ahorita la vida, después ya van a ver que después van a tener más cosas. Y así se fueron, pues. Se quedaron, después de salir 8 días de cansancio, de no dormir, se quedaron en los alrededores de la ciudad, en el Tomabú. Y a los 2 días los atacó la aviación de la Guardia Somocista. Pero bueno, ahora esto me parece a mí de particular relevancia, porque la traición es de los actos más, ¿cómo calificarlo? De los actos más deleznables que puede hacer un ser humano, ¿no? Traicionar a tus propios compañeros de lucha, eso es, y provocar muertes. El otro día les contaba lo que pasó con Mauricio Dávila y con Doris y con José Benito. Por cierto, vamos a leer el perfil biográfico, que agradecemos a la compañera Gaby Ramírez que nos lo suministró el día sábado. Vamos a trasladárselo en esta semana. Pero quiero resaltar esto de las traiciones, porque en la guerra la traición se paga con la vida, hermano.
En la guerra la traición se paga con la vida. Vamos a contar algunos casos. Dice el Zorro, voy a mezclar cosas que di cuenta el Zorro en su libro y también otros testimonios que hemos extraído de distintas fuentes. Él estaba esperando que le llegara su primer cargamento de armas, que se lo mandaba el mando superior desde Costa Rica. Habían pasado días y días y no llegaban. Finalmente llegaron armas pesadas. Y entonces ahí en el cerro, cerca del Cerro del Tular. Y entonces cuenta el Zorro, solamente tuvimos un percance. Después que recibe las armas, se toma en el Cerro del Tular. Solamente tuvimos un percance causado por la traición de un tipo de apellido, realmente su nombre es Juan José Zamora Gutiérrez, y hay que recordar este nombre, al que le llamábamos Cherry. Nos había ayudado a transportar y embuzonar armas, y en febrero de 1979, cuando yo estaba de fuera del país, porque el Zorro sale primero para Honduras, y después se va a Panamá a una reunión de los mandos del Frente Sandinista de la tendencia tercerista. Ahí estaba Ping, pues, Oscar Pérez Casar, estaba el Zorro, estaba Pomares, estaba Valdivia, estaba Daniel, Humberto Tirado, ¿quién más? Estaba Roger de Chong. Se me olvidan los otros nombres. Creo que llegó Froilán también, pero no estoy seguro. Y se reúnen ahí y él participa, el Zorro. Entonces, a su regreso, ¿verdad?, él se entera que el Cherry, aprovechando su ausencia, le informa a la guardia la ubicación de un buzón donde tenían escondido una ametralladora MG-42 junto con varios fusiles. Por culpa de este traidor nos mataron a varios colaboradores a los que denunció, entre ellos a los Valenzuela y los Benavides. Cuando la insurrección de abril, a poco antes de la insurrección de abril, ahí estaba el Zorro. Y de ahí se traslada a Estelí. Y a esos colaboradores los asesinan porque este maldito Cherry los denuncia con la guardia. Se volvió un torturador desquiciado y feroz. Su saña era tal que llegaba a dejar los cadáveres de los colaboradores asesinados cerca de los campamentos guerrilleros, amarrados de las manos con visibles señales de tortura, golpeados, quemados con chuzo eléctrico. Por ejemplo, vamos a citar ejemplos de muchachos que este hombre Cherry asesinó personalmente. No es que los denunciaba la guardia y la guardia se encargaba de matarlos, no, él se encargaba de asesinarlo. Los hermanos Julio y Jesús López. Tenemos la foto de Jesús. Los degolló en marzo, en la salida de San Roque. Y a Carlos Rocha, dicen que el crimen de Carlos Rocha, que fue el 14 de mayo, fue especialmente cruel, porque las señales que tenía su cadáver era evidente que lo habían sometido a tormentos inimaginables. Ese era el Cherry. Dice el Zorro, a dos tenía yo en la mira, a Cherry y al famoso torturador de Estelí, Migdonio, que fue vendedor ambulante con la Schaller y que había sido mi compañero de pupitre en la escuela de párvulos. Porque en esa época los pupitres de niños tenían 2 asientos, pues se compartía con 2. Entonces su compañero de pupitre era este Migdonio, ¿verdad? Que después se dedicó a vender con la Charler por las calles de Estelí. El Zorro da la orden de que hay que buscarlo y fusilar a los 2, pero los tenían resguardados en los cuarteles principales de la guardia. Entonces
No había manera, casi no nos dejaban salir. El 11 de abril averiguamos que Cherry y Migdonio estaban en el Colegio del Rosario. Escogí entonces una unidad formada por 15 o 20 compañeros de los más experimentados para atacar la posición con la mira de agarrarlos vivos o matarlos, pero no se pudo cumplir el propósito, aunque en la acción recuperamos un fusil ametralladora Browning. Y por mucho ojo que le pusimos al Cherry no pudimos agarrarlo, sino llegado el triunfo. Nos dolió no encontrar dentro del cuartel a Cherry y a Migdonio, pero no tardaron en caer en nuestras manos. A Cherry lo capturamos pocos días después, cuando intentaba huir a Honduras entre un grupo de guardias. Se nos escapó en el mes de octubre, lo agarramos de nuevo cerca de la frontera y lo fusilamos en un sitio al noroeste de Estelí, hasta donde llegó el pueblo en romería para comprobar que de verdad estaba muerto. Tantas habían sido las denuncias y traiciones de aquel individuo. En las torturas y en el crimen tuvo que ver el famoso Migdonio, el birro número 1 de Estelí. Migdonio se dedicaba al trabajo de vendedor ambulante, la colacharle por todos los pueblos del norte, manejando una camioneta. Y da el caso que para el mismo tiempo en que yo me integraba a la primera célula clandestina del Frente Sandinista, él empezaba en el oficio de oreja, denunciando gente en los lugares que visitaba como vendedor. Poco tiempo después, ya participaba abiertamente en las capturas y también al poco tiempo se convirtió en torturador. Un hombre desquiciado mentalmente que se orinaba en la boca de los prisioneros y aprovechando su gran peso porque era gordo, se les dejaba caer encima. A Migdonio también lo capturamos mientras trataba de huir. Fue juzgado por los tribunales populares antisomocistas y consiguió su libertad con la derrota de 1990. Otro traidor, un individuo al que le decíamos Guapachá, se salió del campamento en el Tomabú y se fue directo a informar al comando que yo estaba en el cerro con el equipo de comunicación. Más tarde, durante los combates que se dieron, le quitaron a balazo el radio al compañero que lo cargaba en la espalda y quedé incomunicado. El Guapachá ese, el traidor, fue ajusticiado en Sébaco para los días del triunfo, cuando una tropa de la guardia que venía huyendo de Managua buscando la frontera con Honduras chocó con nosotros. El tipo iba ahí. Algunos de los compañeros que habían ayudado a sacarlo a los heridos en la operación que al fin logramos montar, lo reconocieron entre los guardias que se entregaron y lo fusilaron en el acto. Y digo que más que un traidor era un infiltrado porque anduvo integrado en un equipo de zapadores encargado de colocar explosivos al paso de las tanquetas y siempre salía todo mal. Las cargas estallaban antes o las tanquetas no llegaban al punto donde estaban sembradas las minas. Los traidores pagan con la vida su traición. Ayer fue el aniversario del asesinato de los dirigentes del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, en León, en Veracruz, la salida occidental de la ciudad. Aunque hemos contado varias veces lo que pasó, vale la pena recordarlo. ¿Y saben por qué estamos también recordando todas estas cosas? Porque esta es la naturaleza del somocismo. Esta es la esencia del somocismo. Todo lo que vamos relatando, esa es la manera como ellos trataban al pueblo de Nicaragua. No solamente a los combatientes, a los que se decidían a luchar contra la dictadura, sino al pueblo en general. Es muy importante que recordemos estas cosas, que identifiquemos la naturaleza asesina de la guardia somocista y de los somocistas en general, porque el somocismo era más que la guardia. Entonces, a ver qué fue lo que pasó. León, para el 16 de abril de 1979, era una ciudad prácticamente dominada por los guerrilleros.
porque después de la insurrección de septiembre, si bien la Guardia hizo la operación limpieza, bombardeo y demás, su control era bastante frágil. Generalmente se mantenían enclaustrados en los cuarteles, poco patrullaban. Solo en el día, en la noche tenían miedo. Entonces los guerrilleros, prácticamente, a la vista de todo el mundo sabía dónde estaban los guerrilleros. Había además una enorme incorporación del pueblo de León a la fila guerrillera, pero lo que no habían era suficiente armas. Entonces, como está lo de Estelí, acaba de salir el Zorro de Estelí. El Zorro había pedido insistentemente que en otros puntos del país hubiesen acciones para quitarle presión, pero él tuvo que salir, tuvo que replegarse de Estelí. Y además se repliega con una enorme cantidad de gente. Y entonces, finalmente, el 16 de abril se convocan a esta reunión de emergencia para tratar de iniciar una ofensiva armada en la ciudad de León. Ese era el objetivo. Y se convocan en la casa de un colaborador, el compañero Francisco Quiñones, que en paz descanse. Que era una de las 6 casas que habían allí en Veracruz, casas de un sector medio alto o alto medio. Y que eran casas con una característica particular y es que se comunicaban entre sí. Incluso había una piscina que más o menos la ocupaban todos, pues. ¿Verdad? Entonces, en esa casa vivía Araceli Pérez, ¿verdad? Y se convocan a las 4 de la tarde como una convocatoria de urgencia. Ellos habían acordado que en el día no iban a andar armados para evitar que en los retenes que la guardia instalaba los detectaran y los capturaran o los mataran. Pero en la noche todo el mundo andaba armado. O cuando se iba a hacer una acción guerrillera, un ataque, lo que fuese, pues. Entonces empiezan a llegar los compañeros, llegan 6 de ellos. 7 de ellos llegan. Faltaban solamente Leticia Herrera y Mariano Fanor Urró. Y la cita era a las 4 de la tarde. El jefe del Frente Occidental era el compañero Roger Deschamps, uno de los guerrilleros de mayor experiencia, de los que había estado en Moscú, fue entrenado en Cuba, ¿verdad? Fue fue parte del comando Juan José Quesada en el asalto a la casa de Chema Castillo. Se le conocía como el Chele de Chon, pero su seudónimo, uno de sus seudónimos era Rogelio. Fíjate que es el único compañero del cual yo no encontré al menos su fecha exacta de nacimiento, solo sé que nació en 1940. O sea que en ese momento ya el Chele tenía 39 años. Estamos hablando de 1979. Entonces está el Chele, que es el jefe. Está Araceli Pérez Daria, esta compañera mexicana, pero nació en España, hija de una familia republicana. Nació en Madrid. Y después de la Segunda Guerra Mundial y la miseria en la que tenía a los pueblos de la península, el dictador Francisco Franco, entonces él decide emigrar a México y a los 2 años manda a traer a la familia. Tenía 5 años, 7 años la niña cuando llegó a México y obviamente adquirió la nacionalidad mexicana. Ella era psicóloga y se involucra con el Frente a través del Comité de Solidaridad. Luego estaba también Edgar Lanza Casa. Edgar, nacido el 21 de julio de 1955 aquí en Managua, hijo de una familia de la burguesía nicaragüense, la familia Lan. Edgar se involucra con el Frente desde el movimiento cristiano. Es uno de los que del comando que llega a Radio Mundial, no, a la corporación, y a denunciar la masacre del Sauce, del campamento donde caen Arlenciú, Olite Herrera, entre otros compañeros. Eso fue en agosto del 75.
después fue movilizado a la montaña, se tuvo que bajar porque estaba enfermo y cuando viene bajando de la montaña lo echa preso a la guardia el 18 de noviembre de 1977 y sale libre con el asalto al palacio. Y Dania Fernández Ramírez, Ángela o Angelita, nacida el 23 de julio de 1952 en Managua. A la Idania tuve el privilegio de conocerla. Ella sale para Panamá después del terremoto, toda la familia. Pues. Allá se casa con un panameño y tuvo una niña. Y la recuerdo perfectamente en algunas reuniones. Pues. Y Dania nació el 23 de julio de 1952. También estaba Chinto, o Jacinto, puede ser el seudónimo de Carlos Manuel Jarquín, nacido en Ocotal el 2 de junio de 1956. Y estaba Ana Isabel Morales, que era parte también del Estado Mayor, Lucía, la comandante Lucía. A la reunión llega Óscar Pérez Casar Pin, o el Gordo Pin, pues, también del movimiento cristiano, nacido en León el 13 de octubre de 1953, pero él no estaba destacado por el Frente Sandinista para trabajar en León, sino que él estaba en el Frente Interno. Camilo Ortega llegó a León a clausurar una escuela guerrillera y también porque ahí estaba su novia. Entonces, por ambas razones, él llega ahí a León y entonces le cuentan que va a haber esa reunión y él participa en esa reunión. ¿Estamos claros? Mariano Fanor iba a pasar sacando a la Leticia, pero decide no ir por lo que vamos a contar. Pues. Entonces recuerden, están desarmados, deliberadamente desarmados. Por la premura con la que es convocada la reunión, también cometen un error, no llevan un comando de aseguramiento que se encargaba de estar en los alrededores para resguardar la reunión, tampoco se van solos. Llegan los 7 primeros, cuando están esperando a Fanor y a Leticia, llama a Fanor por teléfono a la casa, responde la llamada Pin, Óscar Pérez Casar. Fanor le dice que la guardia va para esa zona, que vio una columna con 2 tanquetas, y entonces Pérez Casar le dice a todos, mira, viene la guardia para acá. Deciden entonces que 2 de ellos, Dechón y Óscar Pérez, se van a ir a la casa de Julio Castillo, donde tenían escondidas 2 armas, 2 fusiles FAL, y los otros compañeros agarran en sentido opuesto. Es decir, se van a Araceli, se va a Idania, se van a Isabel, Edgar Lang y Carlos Manuel se van en el sentido opuesto. Y Robert Dechón y Óscar Pérez Casar al otro lado a buscar las armas. Pero ya en ese momento ya la guardia está encima. Recuerden, va la caravana, van las 2 tanquetas, van los guardias a ambos lados. La infantería, pues, eran como 200 guardias en total. Llegan al lugar y rompen el muro. Y ahí se topan a Pérez Casar y a Dechón, que están en el cuarto de la casa, están buscando las armas, ahí los agarran. Se los llevan a la piscina esa que les contaba. Ahí los miran arrodillados, los miran a Isabel Morales. Y además ven las cosas ahí que están, cosas de ellos. Pues. Pero ella supone que se los llevaron presos. Entre tanto, los otros muchachos están en el otro extremo. Mientras Ana Isabel logra mezclarse con las compañeras, las chinas, pues que se llama, de los niños, dueños de las casas, se mezcla con ellas, las empleadas y las chinas de los chavalos, y los chavalos mismos, alrededor de 20 eran en total. Los otros compañeros no logran hacer eso y los agarra la guardia. También los arrodillan a todos, a los niños incluidos, hasta apuntándole a los niños. Debe haber sido una escena espantosa y los gritos, los llantos de los chavalos. Eso debe haber sido horrible. En un momento dado, como Ana Isabel llevaba lentes y las empleadas no usaban lentes en aquella época, porque eso era tener reales, entonces la guardia sospecha de la Ana Isabel. Entonces,
La treta es que ella, una de las empleadas, le había preguntado a Ana Isabel que cuál era su seudónimo, y ella se lo dice, y entonces le quedan diciendo la tía Luisa, pues. Perdón, la tía Julia. En eso llega la mamá de uno de los chavalos, de una parte de los chavalos. Y de aquel horror, te dan sus hijos ahí, los hijos de los vecinos, ¿verdad? Con los fusiles de la guardia enfrente. Y había un guardia llamado Luis Alberto Martínez, les digo, a todos los vamos a matar y los vamos a llevar al fortín. Dice, a ver, eso a los niños. Y entonces, bueno, cuando ya están a punto de identificar a la Ana Isabel, es que ocurre esto. Pues llega la mamá, le dicen que quién es esa. Entonces, cuando ella va a hablar del terror, del pánico, se le desencaja la quijada de la crisis nerviosa. Y eso salva a la Ana Isabel. ¿Ya? Entre tanto, llevan a los demás, se los llevan. ¿Ya? Y ella, Ana Isabel, después al rato se va a la guardia y bueno, llegaron unas camionetas, sacaron a los que se iban a sacar. En ese momento, Ana Isabel había escuchado ya la balacera, sospecha que han matado a Edgar, a Araceli, a Idania, a Carlos Manuel. Pero ella cree que Pin y Roger de Chong están vivos y que se los llevaron presos. Porque había visto cosas de ellos ahí alrededor de la piscina. Al ratito se va a la guardia, a los 5 minutos llega Fanor, Mariano, llegan los combatientes de Subtiaba y de otros sectores de León que se movilizaron a toda prisa, a plena luz del día, armados hasta los dientes. O sea, sacaron las armas delante de todo el mundo y jale, mano, a buscar a los muchachos que los van a matar ahí en Veracruz. Pero cuando veían ya la guardia se ha ido. Entonces se van a una casa, Poneloya, una casa de seguridad, porque ella, Ana Isabel, cree que si lograron salir de Sean y Pin, van a llegar a esa casa. A las 5 de la mañana amanece, se vienen para León y en el camino los topa un médico colaborador y les dice a los muchachos, los llevaron a la morgue del hospital. ¿Estamos claros? Y así fue al Hospital San Vicente de León. Y dice Ana Isabel, vimos tirados los 6 cuerpos destrozados. A Edgar y Carlos Manuel los torturaron y acribillaron. Óscar Pérez Casar tenía un enorme orificio en el pecho de un balazo de Garán y otro balazo más. Yo no pude reconocer a Roger de Chong y le decía a Mariano que ese no era él, que esa era una señora, porque tenía un balazo que le había destrozado la barbilla. Las muchachas estaban con sus ropas abiertas, desabrochadas, y Dania tenía un balazo en la cabeza y Araceli 2 balazos en la parte trasera de la cabeza. Recuerdo que me puse a abrochar sus ropas, limpiarles la sangre de sus caras y a gritarle, exigirle a las enfermeras que limpiaran la sangre de los muchachos. Cuentan también que a Idania y a Araceli las llevaron aparte. En el camino se detuvieron, las violaron y después las asesinaron. Esas son las circunstancias que fueron asesinados los héroes de Veracruz y quiero repetir sus nombres. Roger de Chong Argüello, Araceli Pérez Darias, Edgar Lanza Casa, Idania Fernández Ramírez, Carlos Manuel Jarquín y Óscar Pérez Casar, los 6 héroes de Veracruz, asesinados por la Guardia Somocista el 16 de abril de 1979. Una pausa, regresamos con más relatos, son las 7:21. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 26 minutos. Ahora quiero recordar, recordar de alguna manera o relatarle que en esto de Veracruz
también está de por medio de la traición. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque después del triunfo de la revolución, capturaron a 50 de los guardias que participaron en ese operativo. Y de todas las declaraciones se fue juntando, además los archivos que tenía la guardia, se fue juntando y se reconstruyó qué fue lo que había ocurrido. ¿Cómo obtiene la información la guardia? Porque la que entonces era la esposa de Francisco Quiñones tenía un amante que era el presidente de la Cruz Roja de León, que era a su vez informante de la Guardia Somocista. Entonces ese somocista le sacaba la información a la esposa de Francisco Quiñones y se la suministraba a la Guardia. Y así se entera la Guardia que va a haber esa reunión. Esa mujer, no quiero repetir su nombre, después del triunfo se fue, vive en Estados Unidos, pero Francisco Quiñones fue sandinista toda su vida, un gran compañero. Chico Quiñones, lo conocí bien, pero buena gente. Murió ya hace como unos 10 años. Aquí estuvo en la radio un día, poco antes de fallecer. Buena gente. Traición. Fíjense bien cuántos casos de traición les he contado, ¿verdad? Quiero también ahora contarles de algunos otros compañeros. No creo que nos dé tiempo ni siquiera de iniciar. Vamos a ver el relato sobre René Tejada. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero es que son cosas que no podemos dejar de hacer, ¿verdad? Quiero contarles de algunos héroes de los cuales conocemos poco. Quiero comenzar y quiero agradecer al compañero Emiliano Alarcón José, apellido José, de verdad, que nos mandó la semblanza de su papá. Emiliano Alarcón Miranda nace el 6 de enero de 1952 en Masaya, hijo de Juana Mercedes Alarcón Miranda, que ya falleció el 30 de enero de 1993, y desde los 23 años, o sea, en el 75, él se casó con Escolástica Auxiliadora José apellido Escobar, y tuvieron un hijo, Emiliano Daniel Alarcón José, que nació el 5 de febrero de 1976. Emiliano está estudiando secundaria, está en el 4º año en el Instituto Central. Ahí se integra a la AES, a las distintas expresiones de la revolución. Bayardo López, el jefe de la insurrección en Monimbó, lo convoca el 16 de abril de 1979 para que se concentraran en una casa de seguridad ubicada en el kilómetro 36 de la carretera Masaya-Catarina. Esa carretera está hermosísima ahora, ¿oíste? Barbaridad lo que hicieron allí. 4 carriles, aquella que pasaba uno hasta media hora para ir entre el Empalme Monimbó, entre la Barranca, digamos, y Catarina. Ya no, hermano, eso es veloz, salvajada quedó esa carretera. Entonces, en esa finca, en esa casa iban a reunirse. Ahí los convoca Bayardo López. Y ahí llegan, porque la idea era ir a atacar el comando de Catarina, como parte de la misma lógica de ayudar a los compañeros de Estelí. ¿Verdad? Son 25 compañeros los convocados. Ahí estaban, entre otros, Teófilo Alemán, Ernesto Namoyure, Miguel Gaitán, Agapito Mercado, Santos Mercado, Miriam Tinoco, que cae después en plena insurrección final, Modesto Bravo, Porfirio Salinas, que estuvo en el comando de Rigoberto López Pérez, Elías Alemán, Mariano López, Juan Rivera, Carlos Pérez Espinosa, quien cae en el combate, Sergio Telica, Omar González, entre otros compañeros. Se dividieron en 5 grupos de 5 cada uno y atacan por todos los flancos, ¿sí? Y por el frente. En el grupo del frente va el compañero Emiliano, ¿verdad? La guardia tenía
armas de alto calibre. No era, o sea, la Guardia estaba bien armada. Le daban armas Israel y Estados Unidos. No se nos olvide eso. ¿Verdad? Entonces, y además tienen lanzagranadas. Una de esas granadas impacta en Emiliano. ¿Verdad? Y queda gravemente herido. Entonces sus compañeros lo cargan para llevarlo a Masaya a curarlo. Y se van por el camino viejo. Entre Cataní y Masaya. No por la carretera, sino por el camino viejo. ¿Verdad? Y llegan a la casa de una familia conocida como los Tunas, ahí en la comarca El Túnel. Ahí se les muere Emiliano. No resistió. Lo llegaron finalmente el cuerpo pues a Masaya, a la casa de su mamá en la colonia de Marta Jiménez. Ahí de la placita de Monimbó, 3 cuadras al oeste. Y lo sepultan en el cementerio suroriental de Masaya. Honor y gloria a Emiliano Alarcón Miranda, caído el 17 de abril de 1979. Y saludamos a su hijo Emiliano Daniel Alarcón José. Y muchas gracias por confiar en nosotros. Ahora vamos a contarles de otros compañeros, ¿verdad? Porque son tantos los caídos, hermano. Pero es que no tenemos que olvidarlo. Algunos de estos nombres los extraje del libro del Zorro. El Zorro menciona montones de gente que fue muriendo en el camino. Por ejemplo, dice, en diciembre de 1978, en enero de 1979, mueren Albalú Blandón, Carol, Enrique López, el coronel, Odén Pérez, hijo de Luis Pérez, uno de los más viejos militantes sandinistas de Estelí. Estaban preparando un niple. No lo manipularon bien y les explotó. Mira qué horrible cómo murieron estos 3 muchachos. Hubo varios heridos graves además. Eran de la columna que encabezaba Juan Alberto Blandón, Froilán. Y aquí vienen otros compañeros que menciona. Dice que el día que salen replegados de Estelí, el 14 de abril, evacúan a los heridos hacia Tomabú, los ubican en casas de campesinos amigos, al lado de la carretera panamericana, con la idea de sacarlos de ahí hacia León o hacia Managua para que pudieran curarse. Pero la Guardia tiende un cerco con tropas helitransportadas, con infantería, ¿verdad? De ahí mismo. Y ahí estaba el Capi, ahí estaba Pedrito el Hondureño, porque Pedro el Hondureño asume la columna una vez que cae Froilán. Y ahí cae un chavalito de 15 años, Ernesto Toruño. Él cae herido y se les muere en la noche de sangrado. No lograron llevarlo a que tuviera atención médica. Un cipotito de 15 años, Ernesto Toruño. Más tarde, ahí en Tomabú cayeron Silvio Omar Mendoza Martínez, conocido como Juan Carlos, que se había integrado precisamente en la insurrección de abril. Francisco Altamirano Lorente, Freddy Cornavaca Castillo, Cándida Rosa Rodríguez Villarreina, Marcial Rocha Pérez, Adolfo Espinosa y Jorge Lazo Benavides. Dice el Zorro que ellos habían puesto una emboscada entre Estelí y Santa Cruz, con la idea de quitarle presión a los que estaban combatiendo en el centro de Estelí, pero salió mal. Y ahí mataron a 7 compañeros, no tengo sus nombres. Otros 7 compañeros de los muchos que envía a pie, dice, de los correos, 7. La mayoría las estaba mandando a Condega para avisarle a los compañeros de Condega que les ayudaran, que se fueran a ayudarles a Estelí. Ahí a toditos los agarró la Guardia y los mató, incluyendo al compañero que fue a avisarle a los de el Panteoncito del Carmen. Un ayudante del Zorro llamado Roberto Mendoza Toruño, conocido como Juanón, cae también en abril. Juanón
A Juanón le había quedado la correspondencia del zorro. El zorro se le entrega cuando sale del país y le entrega su correspondencia. Cartas a Humberto y algunas cartas que demostraban que había diferencias internas, naturales, pues, por cierto, en la tendencia tercerista. Entonces, Juanón embuzona esas cartas. Como ya llegó el zorro, la llega a desbunzonar, a sacarlas del buzón. Él entra con esa documentación a Estelí, y una de las primeras escuadras que llega porque la cosa está encendida. Y el 10 de abril cae en un combate con la Guardia cerca de la Tunosa. Ahí le hallan las cartas y se armó un escándalo nacional de esas cartas. ¿Ya? Ahí también cae Gabriel Hernández, conocido como Gabrielón, Calixto Hernández y Noel Torres Talavera. Al día siguiente, el 11, es que cae Froilán. Entonces la Guardia dice que Froilán es el zorro y además presentan las cartas que habían capturado en otro combate como que sí las llevaba Froilán y que demostraban que era el zorro, lo cual ya se supo que era mentira, pues. Otro compañero, ya hemos hablado de él, pero quiero recordarlo porque era muy querido, Donoso Celedón Úbeda, sobrino del comandante guerrillero Juan José Úbeda. Donoso, fíjate que era un chavalito de 16 años cuando él se incorpora a la columna guerrillera, pero desde los 15 estaba metido en el Frente Estudiantil Revolucionario y era tan brillante que llegó a ser del comité ejecutivo del FER, que en aquella época era una enorme responsabilidad. Era el comité ejecutivo del FER. O sea, ¿qué clase de calidad tenía este chaval, ¿verdad? Y estaba Jack González, Iván González y María Antonieta Gutiérrez Buchin, eran el resto de los compañeros de ese comité ejecutivo. Él lo manda, van a columna, creo que en la Pedro Altamirano, van a buscar cómo atacar el Sauce a Chuapa, ¿verdad? Y en el camino al Sauce, en los Guásimos, se enfrentan con una patrulla guardia que venía de Achuapa. Él andaba en un Jeep Land Rover que se lo habían quitado al cura, ¿verdad? Un Land Rover color gris. Y en el Land Rover llevaban varios tacos de dinamita. La idea era entregárselo a la gente a los mandos de la General Pedro Altamirano, que la comandaba Julio Ramos. Entonces ellos andaban en la labor de ir identificando, ¿verdad? En el camino, pues, dónde estaban las fuerzas de la Guardia y pasar la información. Pero se suponía que a lo largo de ese camino habían también escuadras guerrilleras que cuando veían pasar a la Guardia, pues las enfrentaban, las paraban, las enfrentaban, los capturaban o los combatían. Pero una de esas escuadras se descuida y deja pasar a una patrulla de la Guardia que sorprende a Donoso. Empieza el combate, los matan y con la dinamita que llevaban en el jeep dinamitaron sus cuerpos también, ¿verdad? Ya saben cómo pudieron haber quedado esos cuerpos. Un día antes, según cuenta Miriam Libertad, un día antes, durante el ataque al comando de la Guardia en el Sauce, cae un compañero campesino, chavalo, que se le conocía como Juancito, pero su nombre era Ciano Miranda. Era el vaquiano de la columna guerrillera. Ahí cae en ese combate. Ahora te cuento algunos nombres de los asesinados, los que sacó la Guardia del hospital de Estelí. Alejandro Valenzuela. Este muchacho lo había operado el doctor Edgar Corrales, conocido como Corralón. Y al salir del quirófano lo agarran y lo matan. A Francisco Contreras, conocido como Chico Buzo, que era jugador del Real Estelí. Lo capturan y lo matan ahí en el Hospital Viejo.
Leonel Rodríguez Illich, conocido como Illich. Este compañero era el jefe de la agrupación que atacó San Rafael del Norte. Cae en combate el 9 de abril. Estamos poniendo esa foto, ¿verdad? Ricardo Mendieta, Alex, Orlando López, Néstor y Eduardo III, el chino, los tres caen con Illich allí, en San Rafael. En Los Jobos, una escuadra se había colocado emboscadas a la guardia, pero lo sorprende la guardia en el momento que se están emboscando. Y caen Juan José Blanco, Alfredo Arróliga y Reinaldo López. En una emboscada en la zona que conoce como La Habana, la general Pedro Altamirano estaban preparando esa emboscada cuando también se entable el combate y caen los compañeros Efraín Rugama Mesa y Pedro Antonio Velázquez. Fíjate que esto es de contarlo con detalles otro día. En Condega estaba una fuerza grande, creo que la encabezaba Cristian Pichardo, si mal no recuerdo. Y entonces había un retén, el retén de los Manguitos. Ahí había un retén de la Guardia. En ese retén murieron, por lo menos estos compañeros, Herminio Maldonado Cruz, Armando Castillo, Orlando Cadenas, Juana María Rugama, conocida como Viviana, José María Moreno, conocido como Walter, y Chimbo, así se le conocía al compañero Noel Valenzuela, allí, en el famoso retén de Condega. Qué barbaridad, ¿verdad vos? En el retén Los Manguitos, el 9 de abril de 1979. En Huihuilí cae el correo ibaquiano de la columna Bonifacio Montoya, Estela de Omar Cabeza, el compañero Neftalí Toruño y cabe también Edwin Barahona. Ambos fueron capturado, Edwin Barahona Colindre, y asesinado el 14 de abril de 1979. En el Zacatón, el 27 de mayo de 1979, caen Ramona Rodríguez, Ramón Zelaya Amador y Juana Paula Herrera. Son las 7:44, pero es que no puedo dejar de contar esto también. Lorenzo José Vázquez Díaz publicó este resumen de esta matanza que ocurrió el lunes santo de 1979, 9 de abril. Cuenta, ahí caen, ese día asesinan, porque los cazan y los asesinan, Germán Romero Lescano, Antonio Carrillo, Rodolfo Vanegas, Víctor Zapata y William Rodríguez. ¿Cómo fue? Estaba prevista una reunión de estos compañeros el 9 de abril en la esquina en una casa que quedaba de la esquina de la Gaveta. Quien conoce León sabe de qué estoy hablando, media cuadra al norte, frente a donde aún vive parte de la familia Pacheco, que era una familia de héroes y de colaboradores históricos. A las 4 de la tarde de ese 9 de abril estaba prevista esa reunión. La guardia detecta la actividad. Entonces, los chavalos cuando ven a la guardia, pegan guinde, comienzan a saltarse los patios, subirse a los techos, a buscar cómo huir, pues, a escapar de la guardia. ¿Verdad? Primero alcanzan a Germán Romero Lescano. Tenía pocos días de haber salido de la cárcel. Lo alcanzan en la esquina de la Gaveta y ahí lo asesinan. Él vivía en el barrio San Felipe. Sigue la cacería, ¿verdad? Y capturan a Antonio Carrillo. Él quería subirse una tapia, pero como lo habían herido en la insurrección de septiembre en un hombro, entonces tenía prácticamente lisiado ese brazo y no pudo subir la tapia, escalarla, pues. Ahí lo capturan y lo asesinan. Este muchacho,
Antonio Carrillo, era originario del Sauce. Frente a su propia casa, donde fue el acerrío Santa Fe 2.5 abajo, delante de su mamá, asesinan a Rodolfo Vanega, conocido como el Cenizo, que en aquella época era lanzador de béisbol del equipo de los Mets de León. Y luego, cuando empezaba a salir la procesión de San Benito, que todos los lunes santos sale esa procesión, hay muchísima gente devota de San Benito, de la iglesia de San Francisco, ahí la guardia alcanza a 2 chavalos más. Víctor Zapata, que vivía del estadio 1,5 cuadras arriba, y William Rodríguez, que vivía en el tope de San Luis, y probablemente era el más chavalo de todos, solo tenía 17 años. Ese mismo día capturaron a Javier Hernández Cisne, a Marlon Moreno, a Benito Vilches y a una compañera conocida como la Miriancita, que fueron bestialmente torturados. Menos mal que no los mataron, pero los hicieron sufrir mucho. Te sigo mencionando héroes caídos, porque es que chorrea sangre, ¿verdad? Cuánta gente. Me encontré una versión de cómo mataron al doctor Dávila. Dice un médico que lo conoció, que vive en México. Dice que el doctor Dávila ya se iba de Estelí, iba por el río. Como 2 días antes que lo mataran, o 3 días antes, había dado declaración el doctor Dávila Bolaños a la prensa, implorando que la guardia no siguiera bombardeando Estelí, ¿verdad? Ya para esa altura, para el 9 de abril, lunes santo, ya la mayor parte de las enfermeras, las auxiliares de enfermería y los médicos ya se fueron de Estelí. Solo quedaron 4 médicos. Paulino Quintana, Eduardo Selva, Alejandro Dávila Bolaños, 6 médicos. Jaime Vilche y los doctores Corrales, padre e hijo, Edgar Corrales. Ese día el día anterior estaba todavía el doctor Héctor Benavides, pero ya para el lunes ya se había ido. Y lo que pedía Dávila Bolaños es, dice, si ya es imposible evitar una solución violenta, por lo menos que se atenga a las leyes de la guerra, que sea una guerra convencional, ¿verdad? Que hay niños, hay mujeres, hay ancianos, la población civil no debe sufrir lo que padeció en septiembre. Es necesario que se actúe con cordura y ponderación, decía el doctor Dávila Bolaños. El caso es que según este doctor, que lo conoció, esa es la versión que él recogió, que ya se iban de Estelí y habían cruzado el río, ¿verdad? En aquella época eso dividía la parte rural de la parte urbana. Para quedar un hilito así, un hilacho, que se llena con una temporada lluviosa, pero el despale ha matado el río Estelí. Bueno, el caso es que van por ahí, cuando alguien lo alcanza y le avisa que el hijo de un amigo de él, del doctor Neftalí Valenzuela, le habían metido un balazo y que urgía que regresara para operarlo. Y entonces se regresa el doctor Dávila Bolaños y ahí es cuando lo agarran preso. La hija del doctor Eduardo Selva Soma Rivas, Ninosca, cuenta que a los doctores los quemaron vivos. No fue que los mataron primero, los quemaron vivos. Que eso se lo contó alguien de la Cruz Roja. Perdón, alguien se lo contó y dice que los quemaron vivos los de la Cruz Roja por orden de la guardia. Dice la compañera, que también es médica: te asesinaron por cumplir con tu deber de médico y por pensar diferente. En todos años de mis años de carrera no he conocido médico alguno con la vocación de servicio a la humanidad que se iguale. Gracias por tu ejemplo y amor que nos profesaste. La viuda del doctor Selva, doña Ethel González, falleció en 2013.
no podía dejar de mencionar esto. Son las 7:51. Se suponía que hoy íbamos a hablar de René Tejada. Lo vamos a hacer, pero no hoy. Pero sí quiero comenzar. ¿Verdad? Quiero comenzar con el tercero de los Tejada, o de los Peralta, perdón. Porque es más corto que René, a quien conocí, de quien fui amigo, muy amigo. Él escogió como seudónimo Ernesto por el Che. Lo conocí en el 78. Y su nombre, Ervin Vargas Peralta. Tenía, cuando yo lo conocí, tenía como 20 años máximo. Tenía una novia, se llamaba Noemí. Pero su afán era entrar a luchar, a la lucha armada. Era obsesivo. Y hizo mérito. Y entonces fue seleccionado para recibir entrenamiento militar, obviamente. Y luego fue enviado en la columna que encabezaba el comandante Juan José Úbeda. Y que ingresa al Frente Sur, más o menos en junio más bien, de 1979. Y él había llegado a Panamá porque su mamá no quiere que se lo maten. Él era el único varón que tenía. Le habían matado a David, había caído en combate René, y ella no quiere que le maten a su hijo varón. Y entonces hace de tripas corazón y lo manda a Panamá. Pero Ervin tenía en su corazón, en su mente, el que él tenía que luchar contra los asesinos de sus hermanos, pues, contra la voluntad de su mamá. Para el 77 él tenía 18 años, o sea que yo lo conozco de 19 años. Y él ya se había matriculado en la universidad y había hecho como te dijera yo, se había relacionado mucho con los nicaragüenses que habían emigrado huyendo de Somoza. Torrijos había hecho, el general Omar Torrijos había diseñado un plan especial para que los chavalos que llegaban estudiaran, los que ya se habían bachillerato, estudiaran en la Universidad de Panamá. Uno de ellos, Ervin. Ahí estaba los hermanos Palacio, Jairo y Félix Palacio, ahí estaban, Palacio Brac. Hoy es coronel, compañero Félix. Estaba Alberto Legal. Estaba como el petulante Iván Banega. ¿Quién sabe qué se hizo? Y la novia, no me acuerdo cómo se llamaba. Habían un montón. Estaba uno que se había rajado. Mejor no menciono su apellido. El caso es que él es uno de los que funda la Asociación de Estudiantes Nicaragüenses ahí en Panamá, Ervin. Y hacía círculos de estudio, me acuerdo. Bueno, hacíamos muchas cosas. Pero bueno, el caso es que entra al Frente Sur, se destaca porque es que Ervin era un tipo aventado, aguerrido, aventado, de sonrisa fácil. Yo nunca lo vi de mal humor en mi vida, lo vi de mal humor, seguramente que lo tenía, pues, pero aventado, un chaval aventado. Y se destacó, de inmediato se destacó. Es parte de los fundadores del Ejército Popular Sandinista. Llega al grado de capitán. Fíjate bien. Capitán. Y
Por cierto, el segundo jefe de esa columna que encabezaba Juan José Úbeda era Eberto. Y yo me acuerdo que yo le dije a Eberto, loco, cuídate a Ernesto, que era Ervin Vargas, ¿no? Pero Eberto cayó al segundo día. Bueno, entraron por Cárdenas y ahí un francotirador al segundo día se lo apió a Eberto. Y fue Ervin el que se encargó de recuperar su cuerpo y de sepultarlo. Entonces Ervin Vargas Peralta llega a Managua en la columna del Frente Sur el 20 de julio. Aquí vino. Se incorpora al ejército como uno de los fundadores. Lo asignan a la dirección de operaciones del Estado Mayor y llega a ser capitán. ¿Ah? Entonces, él habían dos operaciones combinadas en 1984, que era la protección de la cosecha de café y el combate a las bandas contrarrevolucionarias que estaban intensificando sus acciones terroristas en toda la zona de Jinotega y Matagalpa. El jefe de la región militar era el subcomandante en aquel momento, Cristóbal Banega, uno de los fundadores del Frente Norte. Que sobre Cristóbal hay que contar cosas de Cristóbal de Monimbó. Y el segundo era Álvaro Hernández, que era del Estado Mayor, los dos. También fundador del Frente Norte y de una extraordinaria capacidad militar, los dos. Entonces, iba Ervin, capitán del ejército y jefe de la artillería, y era jefe de la artillería. ¿No? Van en un helicóptero, un Mi-8, el número 275. Y a las 12:20 del mediodía, en el sector de Loma Alta, el 21 de noviembre de 1984, sobre la cordillera de los Cerros, a 6 kilómetros de Asturias, en la zona de Pantasma, allá. Ahí cae el helicóptero, producto del mal tiempo, sobre la cordillera y se destruye totalmente. Sobrevivió un compañero. Ahí mueren, pues, Cristóbal Banega, Álvaro Hernández Cisne, de Sutiaba, un monimboseño y un sutiabeño caen en ese helicóptero, y Ervin Vargas Peralta. Cristóbal había sido zapatero ahí en Monimbó. Los dos fueron ascendidos póstumamente a comandante. Y Álvaro había sido obrero en una tenería. Fue guerrillero desde 1976, estuvo en la Pablo Úbeda. Y ahí salió para Honduras y después al Frente Norte, Carlos Fonseca. Es uno de los pepesca, Álvaro Hernández, porque eran un montón de chavalitos, todos los pepesca les decían. Javier Francisco Hernández Cisne, Juan Lorenzo Hernández Cisne, que le decían Cofre, fue uno de los miembros del comando Rigoberto López Pérez, René Hernández Cisne, Rodrigo Hernández Cisne. Los 5 hermanos Hernández Cisne. En el helicóptero también fallecen los compañeros el teniente Eduardo Boitano Coleman, el teniente Eddie Brenes, que era el piloto, el teniente Rommel Fonseca, que era el copiloto, el subteniente Enrique Fitoria, que era el técnico en el helicóptero, la subteniente Dorma del Rosario Sea Gutiérrez, el sargento Javier Luna Rosales y la soldado Justa del Carmen López Martínez. El único sobreviviente fue un capitán del Ministerio del Interior, el compañero Javier Gurdián Somarriba, que quedó gravemente herido. Eso ocurrió el 21 de noviembre de 1984. Así murió el último de los Peralta, Ervin Vargas Peralta.
A mí me tocó estar con doña Belia para su vela, fue una cosa dolorosísima, pero así, de las cosas que no me gusta acordarme. La caída de Ervin, la caída de Evaristo Vázquez, el chino, de las cosas que no me gusta acordarme, porque fueron muy dolorosas. Y doña Belia, cómo sufrió la muerte de su hijo, cómo sufrió. Me acuerdo que ella vivía aquí en una casa en la colonia Los Robles. ¿Sabes dónde? Detrás de esa gasolinera que hay frente a la Plaza del Sol, detrás en la esquina, ahí vivía doña Belia. Esa casa se la consiguió Ervin. Fue, apenas vino, una de las primeras cosas que buscó una casa para su mamá. Y yo lo que tengo aquí en la jupa es ver a doña Belia en un rincón llorando solita. O sea, se le llegaba a acompañar, pero ella no hablaba, pues se quedaba sola llorando. Una cosa, o sea, 3 hijos. 3 hijos. De verdad que... Y me acuerdo que cuando murió, ella murió, doña Belia murió en el 2001. El 28 de enero de 2001. Y ella misma nos había contado que ella no iba a dejarle trabajo a nadie para cuando muriera. Y entonces ella misma tejió su mortaja con la cual la sepultaron. Su única hija vive en Panamá, creo, o en Colombia. No vive en Nicaragua, sí. La única Peralta sobreviviente. Ella murió, la tenían que operar y el corazón falló. Se les quedó en el quirófano. Y ella no quería que le hicieran vela y la enterraron el mismo día, porque ella no quería verla. Doña Belia Peralta. Son de las cosas que uno trata de borrar, pues, las cosas tan dolorosas, pues. La caída de Ervin Vargas Peralta, Ernesto. Y entonces el viernes pues les contamos el tercer hermano Peralta. La historia, la vida, el ejemplo de un extraordinario guerrillero, René Tejada. 8:4. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.